Bueno, muy bien, nosotros vamos a hablar de lunares y si bien es cierto, en principio un lunar pues es algo totalmente natural que no nos debería de preocupar, pero bueno, si cambia su forma, su color y otros que ya el doctor nos aclarará, pues sí deberían ser tema de observación y preocupación. El doctor Mauricio González está con nosotros y justamente vamos a diferenciar todo esto. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días a todos los televidentes. Un tema muy importante en este momento en que estamos en pleno verano. Así es. Doctor, ¿cómo diferenciar un lunar benigno a uno maligno? Este es un asunto bastante fácil, diría uno en un primer momento, pero hay que conocer el cuerpo. Okay. Nosotros tenemos un ABC. Así como el ABC de empezar a leer, tenemos un ABC también en los lunares. Es un ABCDE en realidad. A nosotros nos importa mucho la forma, si el lunar es simétrico o no es simétrico. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este caso, que este lunarcito, si bien está pigmentado, pero tiene los bordes muy simétricos. ¿Ven? Comparemos este de aquí arriba con este de aquí abajo. Este lo podemos servir fácilmente con el dedo, mientras que este otro tiene una orejita para acá, otra orejita para allá, ¿verdad? Ese es uno de los primeros puntos. Entonces tenemos que estar viendo nosotros estos lunares, estarlos conociendo, si cambian o no de forma. Ahora, ¿tiene un color particular un lunar, digamos, que sea maligno o no necesariamente, doctor? También ese es otro tema que es determinante. Muchas veces nos preguntan por ese tipo de pigmentos. Cuando son bien oscuros. Cuando son oscuros. Un lunar pigmentado es un lunar que tenemos que ver. Y hay que tomar muy en cuenta varias cosas. Hay que tomar en cuenta qué tan pigmentado está. Tenemos áreas más pigmentadas y áreas menos pigmentadas. Sí. Y hay una señal que es de alerta gravísima. Y usualmente la gente dice, ¿qué dicha que me pasó? Y es que el lunar se despinta. Se despinta. Un lunar que se despinta. O un lunar que de pronto lo tenemos con un borde que lo blanco. Teníamos, digamos, cafecito normalmente. Y se despintó. La cosa va mal. O que tengamos un halo blanco alrededor que se empiece a despigmentar hacia los lados, eso es una señal de alerta muy grave y muy importante que tenemos que tener presente. Otra característica, el tamaño, doctor. El cambio de tamaño. Vieras que yo he tenido pacientes con melanomas tan chiquititos como 1 o 2 milímetros o cosas gigantes, pero sí es muy importante algo, el cambio de tamaño en el tiempo. Precisamente estábamos operando ayer una paciente con un melanoma que siempre había tenido un lunarcito y ella decía que su lunar estaba además en un lugar bastante extraño, ¿verdad? Lo tenía exactamente en el cabello y ahí en la línea del centro donde ella se peinaba hacia los lados. Que es difícil de verlo, claro. De verlo jamás, ¿verdad? Y ella decía, mira, lo he tenido toda la vida lo he tenido. Yo, bueno, ya está bien, pero ¿qué pasó? Empezó a cambiar de forma, empezó a aumentar de tamaño. E inmediatamente esa fue la señal de alerta. Siempre había estado oscuro, probablemente era un nebus displásico en un inicio, pero ya después cambia y ahí fue donde tomamos la biopsia y efectivamente era un melanoma. Ahora, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, con los lunares que nos aparecen de un día? Hoy me apareció, amanecí y de repente me encontré como un lunar nuevo. ¿Eso es natural o eso es algo...? No, eso no tiene nada de natural, desde ningún punto de vista. ¿Pero podría aparecer así? Puede aparecer, hay tumores malignos, hay melanomas que pueden aparecer con ese grado de agresividad. O sea, un lunar que me aparezca de la noche a la mañana, señor, señora, vaya directo al médico. Directo al médico, de la noche a la mañana es como mucho decir, ¿verdad? Pero sí, en un espacio de tiempo corto, ¿verdad? Exacto. Porque te estás viendo el cuerpo. Y hay cosas interesantes, también recuerdo el caso de otra paciente que tratamos que tenía un lunar en la uña del dedo gordo. En la uña del dedo gordo. Y del pie. Entonces le encantaba usar sandalias porque era su punto elegante, su llamada de atención. Su sex appeal. Su sex appeal. El sex appeal pues hubo que trabajar ahí porque ahí no es usual que tengamos lunares, ni en las uñas, los interdigitales, en las plantas o en las palmas, son muy graves. Hay lunares también que aparecen en las mucosas, en la boca. Esos hay que tratarlos porque pueden ser lesiones importantes. Doctor, un lunar que haya sido expuesto mucho al sol, ¿puede ser la causa de un melanoma? Por eso te decía en un inicio que en este momento es muy importante, este momento que estamos en el sol. En el puro sol. En el puro sol. Cuando nosotros hablamos en oncología de cáncer de piel, hablamos en realidad de dos grandes grupos, cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma, pero el factor principal es el sol. Y más allá del sol, la radiación ultravioleta. Y aquí es importante hacer una llamada de atención a aquellas personas que les gustan las máquinas de bronceo.
por más filtro solar que les pongan, por más cosas que le pongan, están recibiendo radiación ultravioleta expuestos, puro, sin mayor cosa, ¿verdad? Sin Claro, capa de claro. ozono. Eso es gravísimo. Para terminar, doctor, ¿en qué momento se opera y en cuál no? En el momento, bueno, eso, como siempre tenemos un proceso, ¿verdad? Y melanoma es terriblemente grave. En el momento en que nosotros vemos un cambio de forma, Sí. vemos que empiezan a tener además lunarcitos alrededor. Este parece más un displásico, pero vemos que este es irregular. Entonces, A, asimetría. B, los bordes. C, el color. Este es muy evidente desde el punto de vista de color. D, el diámetro, el momento en que empiezan a crecer. Y la E, la evolución en el tiempo. En el momento en que vemos esos cambios, inmediatamente tomamos una biopsia. Decidimos que es maligno, hacemos ya la cirugía más grande, que tiende a ser además una cirugía bastante grande. Bueno, doctor, lo importante aquí entonces es cuidarnos, observarnos para prevenir y estar adelante. ¿verdad? Exactamente. No hay de otra. No hay de Doctor, otra. muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas Feliz gracias. día. Feliz día. Feliz Bien, día. continuamos nosotros con mucho más aquí.